Hola a todos, les doy la bienvenida a este espacio de reflexión y análisis cultural. Soy Priscila Benítez Conde, integrante del equipo número 2, pertenezco a la carrera de Derecho. El arte y las palabras tienen el poder de romper barreras, sanar la indiferencia y sobre todo recordarnos que compartimos la misma humanidad. Como bien señala la UNESCO y la OEI, art and words have the power to break barriers, healing difference, and remind us that above all we share the same humanity. El día de hoy abordaremos el análisis al cuento Los 2 horas, escrito por el célebre poeta y escritor peruano César Abraham Vallejo Mendoza. El conflicto central aborda el choque cultural, la discriminación y el rechazo de las sociedades urbanas, como es el caso de la comunidad de Piquillacta, frente a la interacción de los hermanos Juncio y Analquer, pertenecientes a la tribu de los Horas. Acompáñennos en esta reflexión. Hablaremos sobre los datos importantes de César Vallejo. Como el primer dato importante sabemos su nacimiento. Él nació en 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, y terminó sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo. También sabemos que en 1919 publicó su primer poema, Los Heraldos Negros, tratando de transmitir los dolores humanos y las condiciones. En 1920 fue encarcelado injustamente durante 3 meses por acusaciones falsas, y en 1922 publica Trilce, una de sus obras más reconocidas, que revolucionó la poesía. Y por último sabemos que en 1923 él se mudó a París, donde vivió su vida hasta el 15 de abril de 1936, donde... Continuando con la exposición con respecto al contexto del cuento de 2 horas, Vallejo denuncia la realidad de su época bajo 4 puntos clave. El cuento de 2 horas fue escrito en 1935 y posteriormente fue publicado en 1967. En cuanto al contexto social, cuando los 2 chicos llegan al pueblo, la gente le juzga inmediatamente por su aspecto. Hay tanta discriminación que una simple risa de los jóvenes dentro de la iglesia fue visto como un delito. La sociedad de esa época era tan perjuiciosa como con los indígenas. Políticamente el cuento refleja de que las autoridades del pueblo y la policía utilizaba la fuerza de manera injusta. César Vallejo escribió para protestar contra un Estado que en lugar de proteger a los indígenas los encerraba, los dejaba sin derecho y sin voz. Vemos 2 culturas diferentes que no se entienden. Los jóvenes son libres y alegres, pero el pueblo tiene una mentalidad muy rígida. Además, como los chicos no hablan bien el castellano, el pueblo se aprovecha de esta barrera para dejarlos sin voz y sin defensa. Los chicos se quedan asombrados al ver las tiendas, las calles. El principal problema que pasa en la obra de Los 2 horas. Como principal problema tenemos cuando las horas llegan al pueblo y los pobladores le empiezan a tratar de forma muy fea, muy grosera, ya que según ellos los 2 horas interrumpen la tranquilidad de la ciudad, ¿no? Interrumpen la tranquilidad de los pobladores. Asimismo también vemos cómo salen los prejuicios de los pobladores, de los lugareños, al ver que las 2 horas son como son. Ellos empiezan a discriminarlos, ¿no? Por cómo se viste, cómo camina, cómo se ríe, cómo se expresa, cómo come. Y esto lleva lugar a que sean rechazados, ¿no? Y sean discriminados. Asimismo también tenemos lo que pasa en la iglesia. Cuando los 2 horas ingresan a la iglesia, Juncio se ríe por lo que está pasando, porque él no sabe lo que es una misa. Pero esto lo toma mal el sacristán y los demás adultos, quien al ver que se ríe, ellos piensan que se burla de su religión, de lo que está pasando, de la misa. Y esto lleva a que el sacristán y los adultos terminen golpeando y botando las 2 horas de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que está pasando. Para ellos es algo divertido lo que estaba pasando. Bien, según la ONU, el objetivo de la OCDE 10 es básicamente reducir las desigualdades. ¿A qué me refiero? Pues este objetivo es disminuir los riesgos, pero dar oportunidades a las personas que son discriminadas injustamente, promover lo que es inclusión y lo que es la igualdad. Muy aparte de eso, pues la realidad que se vive en el Perú pues es de otra manera, ya que Vallejo en la historia nos muestra cómo es que la realidad de Juncio y Analquer no viven en la sociedad, cómo es que son rechazados por ser diferentes, por
el pueblo de Pillaco, obviamente, lo que es la apariencia, la cultura, la costumbre, y así pues, no comprende, no quiere intentar comprenderlo. Pues esto es un grave problema, ya que las personas no se dan el tiempo de conocerlo, y pues en la actualidad muchas personas son discriminadas por sus orígenes. Pues según la ODS 10 hay que tener una oportunidad. El rol del estudiante universitario para hablar de una reducción de las desigualdades, odio y añadir paz y justicia e instituciones de la ODS 16 es ser un agente activo de cambio. Desde la universidad tenemos que ser responsables de cuestionar las desigualdades que aún persisten y de promover espacios inclusivos donde se respeta la diversidad, cultura humana y contribuir la reducción y la desigualdad de la ODS 10. Significa transformar, más que todo, el aprendizaje en proyectos que visibilicen a quienes son marginados y generan oportunidades equitativas. Asimismo, el objetivo, paz y justicia de instituciones sólidas que tiene que ver con la ODS 16 nos compromete a impulsar instituciones transparentes y justas. Me presento, soy la alumna Adriana Linda Chucray Cotineo de la carrera de Educación Primaria. Continuando con la exposición, mi tema es propuestas de acciones de solución para construir una sociedad pacífica y más justa. Mi propuesta es crear una sociedad equitativa y pacífica frente a la discriminación expuesta en las 2 horas. Tenemos que impulsar la educación cultural, promover las diversas culturas, incentivar frente al respeto hacia los pueblos indígenas. Asimismo, tenemos que promover campañas para disminuir los estereotipos y los prejuicios para que haya una sociedad más justa. También tenemos que llamar a las autoridades, por ejemplo, como funcionarios, tenemos que llamar también a públicos, a las autoridades como a las policías, para que vean estos temas de interculturalidad, para que vean también el tema de los derechos humanos, para así disminuir las detenciones injustas y los abusos, para que así en nuestro alrededor, para fomentar una coexistencia de paz y de respeto para todos. Muchas gracias. Finalmente, el lema central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos exigen que no debemos dejar a nadie atrás. Por ello, como equipo, recomendamos con urgencia integrar el ODS 4, una educación de calidad dentro de este análisis. Debemos entender que una educación de calidad en el Perú no solo se limita a construir mejor infraestructura, entregar materiales o evaluar la capacidad de los docentes. El verdadero cambio estructural ocurre cuando las aulas se convierten en espacios que promuevan activamente la empatía y el respeto por la diversidad de nuestras raíces. Solo transformando la educación desde un enfoque intercultural podemos sanar las heridas del racismo, la exclusión, la discriminación que sufrieron Juncio y Analquer y que esto se repite en otros peruanos y peruanas. Es momento de que el educar con valores se dé de una manera garantizada para el desarrollo de nuestro país y que nos incluya a todos sin excepciones.